Buenos días, queridos hermanos televidentes aquí de Canal 38, KSC en El Paso, Texas. Quiero darle la bienvenida a otro programa en la serie que hemos tenido ya los miércoles de esta semana, Unidos en el Amor de Cristo. Gracias a esta estación por su bendición de darnos la oportunidad de platicar, de traer palabra, de traer información para el pueblo. Empezamos con una oración hoy este día. Bendito Padre, gracias Señor por esta oportunidad. Gracias por poder venir, traer palabra. Y como dice la palabra, el que tenga oído para escuchar, que escuche. En el nombre de Jesús te pido sabiduría en estos momentos para traer la palabra a la comunidad. En nombre de Jesús, amén. Pues mis hermanos, hemos traído diferentes temas, diferentes palabras durante este mes, en este programa Unidos en el Amor de Cristo. Y esa unidad es la que he estado hablando, ¿verdad? Hay que unirnos. Todas las personas que son cristianos, toda aquella persona que dice yo soy seguidor de Cristo Jesús, yo soy seguidor de Cristo Jesús, y hay que unirnos de esta forma, ¿verdad? Estamos unidos en que servimos a la comunidad, ¿verdad? Pastores, ministros, hermanos, hermanas que son intercesores de oración. Hay organizaciones locales sin lucro que se reúnen, pastores, ¿verdad?, de diferentes denominaciones, y entre las denominaciones también se reúnen. Y estamos unidos en que creemos en el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad?, que vino, nació como un bebé, vivió entre nosotros, fue crucificado y resucitó. Eso es básico, el Evangelio, eso es básico. Entonces creemos en un Dios triuno, que es Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. En eso estamos unidos. Pero existe en este momento la vida diaria en cual no podemos voltear hacia ningún lado sin ver que hay problemas que existen, problemas graves. Los ha habido siempre porque la humanidad nunca hemos cambiado. Por lo general, dice la palabra que el hombre le gusta la oscuridad porque es donde está lo fácil, es donde está aquellas cosas que se pueden obtener por medios sin escrúpulos. Entonces, en la Biblia podemos ver en el Antiguo Testamento la trayectoria de Israel, buenos tiempos, malos tiempos. Podemos ver la salvación de Jerusalén, podemos ver que Dios los ampara, Dios los cuida, Dios los protege, ¿verdad? Pero cuando se desvían, entonces llega calamidad, llega enfermedad, llega guerras, llega todo esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha cambiado realmente? No ha cambiado nada. En estos días sabemos que hay guerras, sabemos que hay problemas de drogas, problemas de inmigración, problemas de enfermedad, ¿verdad? La pandemia. ¿Qué ha cambiado? No ha cambiado nada. Entonces, tenemos que unirnos, ¿verdad?, en oración. Pedirle al Señor que otra vez que nos rescate, como dice la palabra. Si nos humillamos y pedimos, el Señor nos va a escuchar y nos va a salvar, a rescatar, porque es un Dios de un amor agape, es un Dios de misericordia, es un Dios que nos va a escuchar, ¿verdad? Y la oración del justo puede mucho. Entonces,
nosotros los justos le pedimos al Señor y el Señor nos va a escuchar y nos va a proveer la oportunidad para la salvación espiritual, pero también hay que buscar una salvación cívica, cultural. Hay que pedir por nuestro pueblo. Entonces, los temas que yo les he traído son las cosas que suceden en estos días, pero también cómo podemos reflexionar en la palabra y qué nos dice la palabra. Por ejemplo, el Salmo 91, ¿verdad? Dice de esta manera: el que habita en el abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, en quien confío, porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio, escudo y baluarte en su fidelidad. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Aunque caigan 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, a ti no se acercará. Es palabra de que nos debe traer confianza, que nos debe traer fe, ¿verdad? Porque si habitamos dentro de la palabra, que es dentro de Dios, dentro del abrigo del Altísimo, como dice, entonces no debemos temer, debemos de tener esperanza y fe en que podemos sobrevivir lo que está sucediendo hoy en día. Adelante dice: con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo, por tu habitación. No te sucederá ningún mal, ni plaga, se acercará a tu morada. Promesas de Dios. Y yo soy testigo, ¿verdad?, de personas que han sido fiel a la palabra, fiel al Señor, siervos de Dios, pastores, que han puesto toda su esperanza y toda su fe en el Señor, y es exactamente lo que ellos pueden dar testimonio, de que la protección existe, de que existe aquella dependencia de Dios, totalmente, ¿verdad? Yo también puedo dar testimonio que he puesto toda mi confianza en el Señor y he sentido las alas de protección. No quiere decir que tengo una vida de color de rosa, pero yo sé, yo siento y tengo fe que el Señor me va a guiar, me va a ayudar, me va a cuidar a mí, va a cuidar a mi familia. Nos caen los problemas diarios a nosotros, a mí y a mi familia, como a todos los demás. Pero tenemos una diferencia en que tenemos una esperanza en que Dios nos va a levantar de lo bajo, nos va a apoyar, nos va a proteger, como dice la palabra. 91:11 dice: pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la cobra pisarás, hollarás al cachorro del león y a la serpiente. Porque en mí has puesto su amor. Porque en mí ha puesto su amor. Yo entonces lo libraré, lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre. Qué bonito es saber, sentir que porque hemos puesto nuestra confianza y fe, nuestro amor en Dios, que nos librará de todo mal, que nos exaltará, que nos pondrá en un lugar, en un sitio, en una posición de servir
y que la gente reconoce que somos siervos, que somos fieles a la palabra, que somos siervos y queremos solamente traer el Evangelio al mundo, pero también queremos traer reconocimiento a la responsabilidad que tenemos como una persona ser creyente, una persona que cree en Dios. No solamente el que se sienta en las bancas, sino que desde el púlpito también. Entonces, nos exaltará porque conocemos su nombre. Amén. 91:15, me invocará y le responderé. Yo estaré con él en la angustia, lo rescataré y lo honraré. ¿Qué más podemos pedir de Dios? ¿Verdad? Si somos fieles, como dice la palabra, y lo invocamos y le pedimos y oramos y aclamamos al Señor, entonces dice que nos responderá. Estará con nosotros en la angustia, momentos difíciles, duros, cuando se adelanta un ser querido, ¿verdad? Son momentos difíciles y duros, pero no sufrimos como aquel que no tiene fe, que no sabe en dónde va esa persona, o quizás sí lo sabe, pero nunca ha sido la palabra de Dios y siente una pérdida, siente culpable, pero para nosotros nos rescatará en aquellos momentos y nos honrará. Nos honrará en el futuro, nos honrará en el más allá, ¿verdad? Como dice la palabra que dice al entrar a la casa, pase en fiel y buen siervo, fiel, ¿verdad? A la gloria. Pero también en este mundo, en este tiempo que estamos aquí, hay que buscar ser útiles, hay que buscar ser siervos, hay que buscar ser fiel a Dios, fiel a la palabra y servir a otros. 91:16, el último versículo dice así: los saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. Queremos tener una larga vida, ¿verdad? De jóvenes pensamos que somos indestructibles, que vamos a vivir para siempre. Y cada etapa de nuestra vida, vemos la familia crecer, vemos cómo trabajamos, buscamos el momento en que vamos a tener familia y luego empezamos a tener nietos, tenemos la oportunidad muchos de retirarnos y de tener tiempo para buscar cómo servir, cómo ser fiel. Y el Señor nos dará, dice la palabra, que nos dará larga vida, nos saciará de larga vida, pues para servir. Y cuando uno tiene el amor de Dios en su corazón, es todo lo que uno quiere hacer, es servir, traer palabra, dar testimonio, traer información, ¿verdad? Como lo estamos haciendo en este programa para la comunidad de Dios. ¿Okay? Y por fin dice, y le haré ver mi salvación. Vamos a pasar a una vida eterna con Dios. Esa es la meta, siempre ha sido la meta de que podamos entender y buscar y recibir palabra y recibir salvación, ¿verdad? Y luego, cuando se llegue el momento, ¿verdad? Un cuerpo glorificado, santificación y un cuerpo glorificado y vivir para siempre. Esa es la palabra que es en un momento, en un parpadear de ojos, ¿verdad? Que la vida es como una chispa, una gota que se vaporiza. Y la confianza que tenemos vida eterna
es una que nos da una fe que tremenda, que no podemos explicar. Esa paz que Dios nos da, que sobrepasa todo otro entendimiento de paz. Vivimos en medio de un mundo perdido, desde que el mundo fue formado, casi, ¿verdad? Ha habido la perdición, ha habido enemigos, ¿verdad? Principalmente el enemigo de nosotros es Satanás. Y yo entiendo que Satanás no puede hacer nada, simplemente plantar aquellas ideas, aquellos pensamientos para nosotros tomar pasos y pecar. Pero él mismo no puede hacer nada, según yo entiendo la palabra. Y dice la palabra que más poderoso y más grande el que vive en mí, que es el Espíritu Santo, que es Dios, que el que vive en el mundo. Entonces, ¿por qué vamos a temer? ¿Por qué vamos a tener miedo? No hay que tener miedo. Habla el proverbio de varias cosas, ¿verdad? El proverbio 1, número 3, para recibir instrucción sabia, conducta, justicia, juicio y equidad. Entonces, la palabra sabiduría más bien es el pensamiento, cómo vamos a pensar. Justicia quiere decir qué es lo justo, cuál es la verdad y cuál no es la verdad y qué es lo justo y cómo es beneficio lo justo, ¿verdad? En la vida. Y al contrario, lo que no es justo, cómo vamos a juzgar. El juzgamiento, o sea, juzgar, la enseñanza de los proverbios es de dar la propia consecuencia a las acciones humanas, ya sea de nosotros mismos o de otros, ¿verdad? La equidad puede ser usada en muchas diferentes maneras y formas, pero llevando lo que es derecho, bueno, perfecto, ¿verdad? Debe ser una oportunidad de equidad para todos. La justicia, el juzgamiento y la equidad es justo en sí mismo, de acuerdo a la naturaleza de Dios y su deber, ¿verdad? Cuando hay que juzgar por las razones correctas. Hay que juzgar correctamente. ¿Cuál es como Dios juzga, verdad? Busca en las doctrinas de gracia, en la instrucción de sabiduría. Y nosotros sabemos y sentimos, y porque tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, entonces sabemos cuál es lo que es justo y correcto. Entonces la palabra aquí nos está guiando en la protección de Dios. ¿Y cuál es la protección de Dios? Cómo debemos de tener fe y confianza como una persona que es creyente de Jesucristo, o sea, una persona cristiana. Hay diferentes denominaciones, pero la creencia en Jesucristo y el Evangelio de Dios, de Jesús, esa es importante. En Proverbios, capítulo 1, quiero leerles un pasaje, empezando de el versículo 20. La sabiduría
clama en la calle, en las plazas, alza su voz. Clama en las esquinas de las calles concurridas, a la entrada de las puertas de la ciudad, pronuncia sus discursos. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores se deleitarán en hacer burla, y los necios aborrecerán el conocimiento. Dice, volveos a mi reprensión. He aquí, derramaré mi espíritu sobre vosotros, os haré conocer mis palabras. O sea, la sabiduría se encuentra dentro de nosotros, dentro de la comunidad, ¿verdad? Y hay, como dice, burladores simples, ¿verdad? Que aman y buscan siempre lo malo, se deleitan en la burla y aborrecen el conocimiento de la verdad. Entonces, la sabiduría, Dios nos la da. Si la pedimos, Dios nos la da. ¿Y qué vamos a hacer con la sabiduría? Proverbios 22:6 dice, enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Enseñarles a nuestros niños el camino que debe andar, lo que es justo, correcto. Deuteronomio 11:19 dice, y enseñarles a vuestros hijos hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. En otras palabras, siempre educando a vuestros hijos, a nuestros hijos, lo que es correcto, lo que dice la palabra, lo que dice Jesús. Vamos a hablar de un problema que existe porque necesitamos escuchar, oír qué es lo que sucede en nuestra comunidad para poder buscar la manera de seguir, de tratar, de usar la sabiduría y la palabra y de combatir lo que es incorrecto. Quiero traerles información sobre lo que sucede en nuestra comunidad, ¿verdad? Una de las cosas que sucede en nuestra comunidad es en nuestras escuelas. Como dice la palabra, hay que enseñarles a nuestros hijos, día y noche, hay que enseñarles. La responsabilidad de la enseñanza es de los padres, no es de un maestro, no es de un colegio, es de los padres. Entonces, en este momento existen dos problemas en las escuelas. Una, que están enseñando el racismo, ¿verdad? Y le llaman que es una teoría de racismo crítica. Pero lo que están enseñando de veras es de ver el color de la piel y por medio de información, de la educación, por medio de información, trayendo a luz las diferencias, pero con el final de que podamos decir que una raza es culpable de sobornar a otra raza. Y en la historia ha existido siempre ese tipo de racismo, pero la palabra nos inculca que debemos de cuidar de nuestros hermanos, nuestro prójimo. Y la escuela no es un lugar donde hay que enseñar estos tipos de modales, estos tipos de morales, ¿verdad? La moralidad es cuestión de los papás. Y la escuela no tiene por qué estar tratando estos temas. Recientemente yo he visto programas en cual en el tema de matemática, ¿verdad? Que son números. Pero en los problemas que contienen palabras para describir un problema de matemática, se usa esta teoría de racismo crítico. Continuamos con lo que estamos hablando. Dentro de unos cuantos momentos, enseguida tenemos un corto intermedio de músico, un video de músico. Gracias. Estábamos hablando de el racismo
y la enseñanza en las escuelas de una teoría de racismo crítica que a finales de cuentas está inculcando a nuestros hijos, a nuestro futuro, cómo hacer la distinción por simplemente el color de la piel. Sé que es una manera simple de explicarla, pero eso es lo que existe. Hay una carrera política para la mesa directiva de educación del Estado, en cuales tengo conocimiento de 5 candidatos que están buscando puestos en esa mesa directiva. Esa mesa directiva escoge los libros que se usan en las escuelas para la educación. Entonces es importante conocer a los candidatos, conocer a las personas en la mesa directiva y cuando es tiempo de votar, ¿verdad? De votar por nuestros valores, nuestros principios, valores, por nuestros valores bíblicos. Eso es la manera en cual podemos nosotros como comunidad traer un conocimiento, traer la verdad, traer a la moralidad, el bienestar del pueblo, de nuevo, es participando en la comunidad. En esta historia que saqué del internet, que viene siendo tema de los libros del Estado, dice que hay mucha discusión sobre los temas que aprenden los niños en las escuelas de la raza, de género y sexualidad. Hay 3 educadores en El Paso que buscan una posición en esta mesa directiva del Estado, que son los que revisan de nuevo el currículo de aprobación para los textos que se usan en las escuelas. Hay 3 candidatos del Paso y hay 2 candidatos de San Antonio. Y uno de los candidatos de estos 5 dice que en su sitio de web, que él dice que va a buscar pelear para sacar libros explícitos de la sexualidad de las escuelas y librerías y todo currículum que no es basado en evidencia factual, ¿verdad? Como el tema de racismo, la teoría de racismo crítico. Entonces, el punto que quiero hacer es de que tenemos la oportunidad para elegir personas. No estoy hablando de política, no estoy hablando de candidatos de diferentes grupos políticos, estoy hablando de nosotros como comunidad, ¿verdad? Tenemos el derecho de votar, tenemos el derecho de poder decir lo que queramos decir, ¿verdad? Yo hablo de la verdad, yo hablo de los temas morales en cual los cristianos tenemos las creencias y la fe, de eso hablo y de eso quiero compartir con ustedes, ¿verdad? De que tenemos el derecho de hablar y tenemos la responsabilidad de votar. No es nada político, es una responsabilidad que tenemos a la comunidad. Así como de esparcir el evangelio, tenemos la responsabilidad de votar, porque vemos en la Biblia que ha habido muchos casos en cual ha habido líderes buenos, ¿verdad?, dentro de la comunidad de Dios, y el pueblo tiene un crecimiento, tiene oportunidad, tiene bendición. Hemos visto también que cuando hay líderes malos, ¿verdad?, y la gente se desvía del camino del Señor, entonces el pueblo sufre, ¿verdad? Que estoy describiendo el Antiguo Testamento, pero no solo eso, sino que el día en que vivimos hoy, cuando tenemos líderes buenos, el pueblo
beneficia. Cuando tenemos líderes malos, entonces el pueblo recae. Y eso es factual, eso lo podemos discutir en cualquier lugar, bajo cualquier tema, bajo cualquier debate. Y yo invito el debate sobre los temas. Entonces, tenemos la responsabilidad de buscar lo mejor para nuestro prójimo. Y eso es también, ¿verdad?, evangelizar, buscar traer palabra de alentación y salvación. Pero también somos responsables por nuestra comunidad. El tema de racismo es uno en cual las escuelas está indoctrinando a nuestros niños. El otro tema es temas de orientación sexual. Entonces, hay libros dentro de las escuelas que tienen historias, que tienen fotografías, que tienen depicciones, ¿verdad?, que tienen páginas con caricaturas, por decirlo, no decir otra palabra, con caricaturas de actos sexuales entre muchachos y muchachos y muchachas y muchachas. Y esto no es un tema en cual debemos de permitir que las escuelas estén dando educación sobre estos temas morales. Una de las definiciones de la palabra de moralidad está dentro del diccionario, ¿verdad? Y dice que lo que es inmoral es lo que va en contra de la palabra de Dios. En un diccionario civil, no necesariamente en la Biblia, pero entonces en las escuelas no debemos de permitir este tipo de educación para nuestros niños. Quieren diferentes organizaciones enseñar a los niños desde kinder al tercero, cuarto, quinto grado estas cuestiones de sexualismo. No es lugar de ellos y tenemos que levantarnos y tenemos que ir a las mesas directivas de las escuelas en cuando encontremos este tipo de enseñanza, este tipo de libro en las librerías y pedir que se saquen esos libros y que nos enseñen estas cosas. La idea que yo entiendo es de que si hay niños que están confusos sobre la sexualidad, que la escuela tiene la responsabilidad de ayudarles y asistirles. Bueno, mi opinión es esta, de que si un niño demuestra o habla con un consejador de las escuelas que tiene ese tipo de problema o ese tipo de pregunta, que se refiere para atrás al padre, a los papás, ¿verdad? La escuela no tiene por qué estar enseñando o modelando moralidad. Enseñan cómo leer, cómo escribir, historia y gobierno cívico. Esas son las cosas que deben estar aprendiendo. Ya cuando un niño llegue a la mayoría de edad, entonces ya puede hacer lo que entienda para el individuo, que es cómo va a vivir su vida. Vamos a vivir de una manera, como dice la palabra, derecha o no. Es muy simple. Pero la educación, de este tipo de educación de racismo y sexualidad en la escuela no debe existir. Otro de los problemas, déjame mencionar que hay línea de oración, 915-532-8518, 915-532-8518. Si usted tiene una petición de oración, marque este número y le van a contestar y van a apuntar y vamos a orar por estas peticiones al final del programa. Pero si usted tiene un comentario sobre los temas, entonces también marque y vamos a platicar sobre estos temas. El siguiente tema en cual quiero atender es lo que dice la palabra sobre el tema del aborto
principalmente. Es algo que es en contra de la palabra de Dios, porque dice la palabra que Dios nos conoce desde el momento en que somos concebidos, bueno, ya antes. Pero una vida, desde el momento de concepción, empieza la vida a crecer. El estado de Texas ha pasado una ley en cual cuando se note el latido del corazón de un bebé, de un fetus, de un bebé, entonces es en contra de la ley hacer un aborto. Y hay excepciones, ¿verdad? Si el peligro de la mamá la vida está en peligro, entonces hay una excepción, ¿verdad? O si el niño el fetus llega a no formularse o ya no tiene vida, entonces es permitible. Pero la ley de Dios, ¿verdad?, nos prohíbe entonces a nosotros matar. Dice la palabra dentro de los mandamientos: no matarás. Y yo creo que aquí es donde existe, ¿verdad?, ese estatus donde nosotros no tenemos por qué dejar que el aborto sea una cosa que existe. Hay una parte de la comunidad de los Estados Unidos, una gran parte de la comunidad, ¿verdad?, que está buscando algo totalmente mal. Hay propuestas en diferentes estados por medio de Planned Parenthood, en cual quieren legalizar que por cualquier razón, hasta 28 días después de que nace un bebé, se puede abortar. ¿En qué cabeza cabe que un bebé ya nacido se puede dejar morir por no alimentarlo o matarlo? Pero estas son propuestas que hay y las ha hecho esta organización sin corazón, Planned Parenthood. Yo no creo que es algo que podemos dejar sin poder hablar del tema, sin poder actuar en contra de este tema. Ahora, no solamente quiere esta organización influenciar estos estados para que pasen esa ley, pero la Casa Blanca está de acuerdo con proponer que se use el gobierno de nosotros, los que pagamos impuestos, que el dinero de nosotros se use para todo aborto. Otra vez, ¿en qué cabeza cabe si no es algo que es demoníaco? Aquí obra el demonio. Aquí obra el demonio. Y pueden llamar y pueden decir que, como lo han hecho, ¿verdad?, que soy una persona ignorante, porque pues las personas tienen derechos, ¿verdad? Las mujeres tienen derechos a su cuerpo. Mi opinión es que una vez concebido, ese cuerpo concebido no es cuerpo de la mamá. Es un individuo, y hay leyes que empezamos a darle derechos a un niño, a un bebé, ¿verdad? Por ejemplo, como les dije, en Texas, cuando se note el latido del corazón, entonces ya es ilegal de abortar. Y son pasos que estamos dando como comunidad cristiana, y como elegimos personas que tienen nuestro pensamiento y que tienen nuestros principios, valores también en mente, y buscamos dentro de nuestro gobierno cómo llevar nuestras ideas y opiniones en buscar lo que es, como dice la palabra, correcto,
justo, ¿verdad? Y tener sabiduría y tener el temor de Dios, que no es miedo, es un respeto a lo que el Señor nos dice que debemos de tener y debemos de hacer. Tenemos una responsabilidad cívica de participar en la comunidad. Y el otro tema, también hablando de orientación sexual, es de que la palabra nos dice que el matrimonio es dentro de un hombre y una mujer. Ahora, vivimos en un país en donde se reconoce los derechos civiles de toda persona, ¿verdad? Y afuera de la iglesia, afuera de la espiritualidad, entonces es posible que dos hombres o dos mujeres se casen. Pero no puede ser un matrimonio que es bendecido por Dios, porque Dios lo propone así. El matrimonio es santificado. El matrimonio santificado es solo entre un hombre y una mujer. ¿Y por qué quiere esta comunidad que aceptemos y quiere forzarnos como pastores cristianos, ¿verdad? Diferentes denominaciones, que los casemos y que santifiquemos ese matrimonio? Porque es, otra vez, el ataque del enemigo, el ataque de Satanás, el ataque que viene en contra de la iglesia. Hablando de ataques en contra de la iglesia, quiero que sepa que ha habido propuestas dentro del Estado cuando se reúnen cada 2 años, propuestas de sacar la Biblia del Estado, sacar la Biblia de todo el mundo, ¿verdad? Por ejemplo, una de las propuestas es de que un pastor no puede aconsejar de la Biblia. Pastor, si tú eres un pastor de tiempo completo y no puedes aconsejar de la Biblia, entonces, ¿qué va a suceder con la creencia? ¿Qué va a suceder con dando aliento, dando consejo a las parejas, dando consejo a los jóvenes, dando consejos, si no vas a poder dar consejo de la Biblia? Ese es el primer ataque. De ahí sigue en que la Biblia no se puede usar en la iglesia. Estoy haciendo una alegación, ¿verdad? Estoy haciendo un ejemplo, ¿verdad? Que es el extremo. Pero imagínese usted que ese extremo es propuesto dentro de la ley del Estado. Estamos bajo ataque y tenemos representantes que se afirman a estas propuestas de aquí del Paso. Imagínese usted. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que extender nuestra responsabilidad y hay que votar por personas que van a defender lo que es bueno. Simplemente lo que es bueno. Entonces, la Biblia a mí como creyente no me permite aprobar el aborto ni aprobar el matrimonio entre géneros, del mismo género. Y esa es palabra de Dios. Otra cosa, el último tema que quiero traerles a hoy, otra vez de nuevo, es el tema de migración. Porque en la Biblia he encontrado momentos y descripciones de teólogos en cuando dicen que es una persona que es foránea. Dice, una persona que es foránea es una persona que vive quizás en un terreno enseguida del de nuestro, ¿verdad? O sea, o una marqueta de negocios fuera del país, por ejemplo, los Estados Unidos, y las comerciantes que son transatlánticos, o sea, a cruzar del mar. Y dice que la persona que es foránea no es una persona que es ciudadano del país, y el que es foráneo no recibe la consideración de una persona que es ciudadana del país. O sea, no es decir que no debemos de cuidar de nuestro prójimo, que debemos de ayudar, que debemos ser de compasión. En los Estados Unidos reciben más de 1 millón de personas que entran a los Estados Unidos legalmente cada año. 1 millón de personas que vienen legalmente
con documentos para ser residentes con el propósito de algún día quizás sean ciudadanos y participen de este experimento de un país que recibe todas razas y todos tipos y todas creencias. Hay unas propuestas en Florida. La congresista Salazar, se llama María Elvira Salazar, ha propuesto una ley que se llama Ley de Dignidad, en cual dice que el sistema de inmigración está quebrado y hay que buscar una reforma, ¿verdad? Entonces, la semana pasada que hablé del tema, recibí varias llamadas de personas que decían, ¿dónde puedo conseguir la aplicación para trabajar en los Estados Unidos? Este es un plan. Lo que está hablando yo es mi observación y mi opinión de cómo se debe de atender al problema de inmigración. Entonces, no hay una aplicación para trabajar en los Estados Unidos para poder venir legalmente. Esa es la propuesta, ¿verdad? Aparte de cómo habla la congresista, ¿verdad? Y hay otros círculos en cuales se está hablando de lo que se debe proponer para resolver la cuestión de inmigración. Vemos que estamos al borde de recibir 180,000 personas que están entrando a los Estados Unidos buscando refugio, buscando asilo, buscando cómo entrar al país, pero lo hacen ilegalmente. 180,000 diarios en toda la frontera. Hemos recibido ya en lo que es el año fiscal de octubre a marzo ya casi 1 millón de personas ilegalmente entrando a los Estados Unidos. ¿Cómo vamos a poder existir como país si no atendemos a la cuestión de inmigración? Las leyes de los Estados Unidos deben ser respetadas, porque lo dice en Romanos el capítulo 13. Dios impone la ley, Dios impone el gobierno que impone la ley. Entonces la violación de la ley, la violación de la palabra de Dios, y es pecado. ¿Habrá consecuencias? Pues sí las hay. Sí va a haber consecuencias. Pero usted puede buscar más sobre el tema de inmigración gracias hermano, en el internet, buscando la congresista María Elvira Salazar y la propuesta de dignidad. Ahí va a decir cómo podemos buscar resolver, aunque sea empezar a resolver el problema de inmigración por medio de las leyes, buscando de cierta manera reformas. Entonces podemos decir y podemos probar que en vez de gastar billones de dólares en detener, de llevar a corte, de buscar jueces de cortes, y en vez de gastar tanto dinero en tantas personas que tienen que tener su audiencia, entonces buscando una reforma de inmigración, podemos evitar eso, y ese gasto se vuelve en una entrada, porque las personas buscando venir a los Estados Unidos y buscando derecho de entrar legalmente, entonces van a apoyar una inmigración nueva, una reforma nueva. Tenemos peticiones de oración. Berta, orar por Jesús Ramos, sabiduría, y regrese a el templo. Margarita, orar, sanidad. Margarita, sanidad. Irma Flores, Alfonso Flores, que no sabe de él, me imagino, de Dios, pienso. Manuela, sanidad y protección por su familia. María Garza, liberación por un nieto en drogas.
y cómo existe ese problema, ¿verdad? Y hay muchas personas que están falleciendo por el problema de drogas de fentanyl, que es muy peligroso. Luz Silva, sanidad por Héctor Martínez y familia. Graciela Costa, liberación de depresión. Valeria. Orar por Irving Ramírez, problemas sus oídos. También por papeles de inmigración. Federico Ramírez por problemas médicos de próstata. Héctor Payán, orar por las rodillas y por los ojos, ¿verdad? Porque tiene glaucoma. Marisela, trabajo. Daniel Ortiz, corazón. María Trinidad, de corazón. Vicky, por Esteban Ernesto, oración. Victoria, oración por liberación y victoria. María González, residencia permanente. Berta Mendoza, sanidad, diabetes. Y esas son las peticiones que tenemos enfrente de nosotros. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor. Estas peticiones vienen buscando sanidad, buscando resolución a problemas de inmigración, Señor, por sanidad, por conciencia, salvación. Señor, tú sabes todas estas peticiones, estas personas, Señor, yo pido que les resuelvas y les des respuesta a sus peticiones. Gracias, Señor, porque tenemos fe y por medio de la fe podemos pedir, ¿verdad? Y como decimos temprano, tú nos escucharás y nos libertarás, nos ayudarás, nos sanarás y nos llevarás a la salvación y a una vida eterna. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy todas las gracias por cuidarnos y bendecirnos. En el nombre de Jesús, amén, amén. Mis hermanos, pues ha sido un honor este mes, en los miércoles, en el programa de Unidos en el Amor de Cristo, de traerles información. Aquí en la estación pueden buscar mi información, mi número 731-3561, 731-3561, a su servicio. Martín López Wilson, para servirles.